Seguimos avanzando en nuestra serie del libro de Hebreos. Esta mañana nos toca reflexionar sobre el capítulo 11, en paralelo con Génesis 12, 13, 14, 15, ¿sí? Toda la historia de Abraham. Qué personaje de la fe, Abraham, Sara y toda su familia. Es muy interesante ver que el capítulo 11, obviamente, como todos sabemos, trabaja muy profundamente el tema de la fe. El capítulo 12 de Hebreos, y en esto ya, como dirían los adolescentes, vamos a espolear un poquitito la serie como sigue. Capítulo 12 habla de la esperanza. Capítulo 13, último capítulo de Hebreos, habla sobre el amor, ¿sí? Si todos recuerdan lo que conversamos la semana pasada, habíamos visto a Cristo como un camino más excelente, como un camino mejor, que es un poco la propuesta que hace Pablo, ¿no? Pablo en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14, justamente habla de la fe, la esperanza y el amor como ese camino más excelente. Bueno, estos últimos 3 capítulos de Hebreo van a trabajar estas 3 virtudes teologales y hoy vamos a poner nuestra mirada, nuestra lupa en la fe que nos permite vivir en esperanza y en amor. Si tendríamos que ponerle un título a esta pequeña reflexión en esta mañana, yo diría que, por lo menos lo que a mí se me viene en la mente y me anima, ¿sí? Me da fortaleza, es pensar que Dios, a través de la fe, siempre tiene algo mejor para todos nosotros. Dios siempre tiene algo mejor. Cuando uno mira la realidad social que estamos viviendo, recién orábamos por cuestiones económicas, ¿sí? Por cuestiones políticas. Cuando uno pone la lupa sobre nuestras actitudes humanas, yo diría que hay, por lo menos en esta sociedad actual posmoderna, 3 grandes grupos de actitudes que muchas veces están alrededor nuestro, ¿sí? Nos influyen. A veces nosotros somos parte de todo esto, ¿sí? Y pienso, por ejemplo, en un primer grupo que tiene que ver con la impaciencia, la inmediatez, la impulsividad, ¿por qué no la hiperactividad, ¿no? Vivir corriendo de un lado para el otro, la ansiedad, la inestabilidad permanente, ¿no? ¿Cuántas veces nos toca sufrir algo de esto a lo largo de nuestra vida? A veces hay otro tipo de actitudes, ¿no? Que tiene que ver con la desesperanza, con una cuestión de una conciencia, yo diría, anestesiada, porque es como que estamos dormidos, paralizados, ¿sí? Empantanados, ¿no? Viviendo un poco lo que decíamos hace algunos domingos atrás, la miopía de futuro, que es ver hacia adelante y pensar que está todo gris, que está todo mal, que no vamos a poder hacer algo mejor, ¿no? Y como producto de eso quizás la depresión, la tristeza profunda, ¿sí? La melancolía, un estancamiento en nuestra vida. Estamos ahí empantanados, sentimos que no podemos sacar los pies del barro, ¿no? Como decimos habitualmente. Por otro lado, podríamos hablar también de otro grupo de actitudes, quizás muy distintas a todas estas, en el otro extremo, que tienen que ver con el exitismo, ¿sí? Perfeccionismo, vidas absolutamente centradas en poseer y acumular todo aquello que pueda, porque eso le da sentido y profundidad a mi existencia, ¿no? Y es más, yo diría que a veces pasamos de la impaciencia al exitismo, ¿no? Del exitismo a la desesperanza, y muchas veces nuestras vidas van moviéndose de un lado para el otro, sufriendo, porque cada uno de estos 3 grupos de actitudes, barra emociones, barra sentimientos, generan una pérdida en nuestra calidad de vida. Y es entonces que nos encontramos con el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Y uno va a decir, ¿pero qué tiene que ver Hebreos 11, la fe, con todo esto que nos pasa socialmente? Bueno, yo creo que la fe es lo que nos va a rescatar, es lo que nos va a permitir salir, superar cada una de estas situaciones difíciles de atravesar, ¿sí? Que en términos humanos podríamos decir, estamos al horno, estamos complicados. No tengo la fortaleza anímica, existencial, para poder superar este estado emocional, este estado vital que muchas veces
nos perturba mentalmente, ¿sí? Y es así que nos encontramos con un listado enorme en Hebreos 11 de personas que vivieron cosas tan complejas como las nuestras, ¿sí? Que vivieron situaciones muy difíciles, muy desafiantes, pero que a través de la fe pudieron darse cuenta que había algo mejor para cada uno de ellos que lo que estaban viendo y experimentando en ese momento difícil de nuestra vida. Yo quisiera proponerles, no para ahora, ¿está bien? Pero sí para adelante, porque aparte de esto lo vamos a trabajar en un grupo de estudio bíblico porque vamos desfasados capítulos, ¿no? Con los temas que vamos tratando los domingos. Si podés identificar quién sería el personaje de Hebreos 11 con el cual vos más te identificás en este momento de tu vida, ¿sí? Abraham, Sara, Noé, no sé, en fin, todo el largo listado de personajes, ¿no? ¿Con quién te identificarías más en este momento de tu vida? Hoy vamos a hablar un poquitito de Abraham y de Sara, que en algún punto vivieron situaciones muy, muy complejas como las nuestras, quizás más, ¿está bien? Quizás más que nosotros, y ver cómo su ejemplo de fe, su ejemplo de esperanza, su ejemplo de vida puede rescatarnos a nosotros mediante la fe de cualquier cosa que estemos viviendo, sintiendo o experimentando en este momento de nuestras vidas. Y lo primero que quiero que pensemos es que la fe nos invita, como invitó a Abraham y a toda su familia, a salir de nuestra zona de confort, ponernos en marcha, salir de aquellos lugares que son lugares habitualmente conocidos por nosotros, como lo era Mesopotamia, Harán, Ur de los caldeos, ¿sí? El lugar de nacimiento propio de Abraham y su familia. Y dice el texto, no lo hemos leído hoy, ¿no? Pero dice el texto que a los 75 años, ¿sí? A los 75 años, Abraham recibe una palabra de parte de Dios en la cual le dice, bueno, Abraham, hasta acá llegaste de esta manera. Estás en un ámbito conocido, estás en un ámbito cómodo para vos. Yo tengo para vos algo mejor. Pero, tenés que agarrar tus cosas, tenés que emprender un camino, tenés que ir a un lugar que yo te voy a dar como heredad, pero no sabés cuál es ese lugar, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros si Dios se nos presentara de esta manera y nos dice exactamente lo mismo que le dijo a Abraham? Salí, deja todo, toma tus cosas, toma tu familia y anda al lugar en el cual yo te voy a bendecir. Bueno, creo que fue un paso enorme de fe, un paso enorme de fe. Más si lo pensamos en una persona que ya tenía cierta edad avanzada, ¿no? Uno puede decir, bueno, esto está bueno cuando uno tiene 15, 20, 25, 30, 45, 50, ¿no? Pero estamos hablando de una persona que era un adulto mayor, realmente mayor. Y uno piensa en esto, ¿no? Cómo a través de la fe empezamos a ver y a visualizar que Dios tiene para nosotros siempre algo mejor, pero va a requerir algún tipo de esfuerzo personal para dejar esos lugares conocidos, esos lugares frecuentados, para que podamos acceder a todas las nuevas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sí, dice el versículo 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría, ¿sí? Más tarde, como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba, ¿sí? Bueno, creo que es bueno para nosotros pensar en esto, que Dios no nos dice muchas veces con tanta claridad cuál es el paso número 10, cuál es el paso número 20. Nos dice, mira, paso número 1 y 2, bueno, hace esto y arranca, ponete en marcha. Después, confía y quédate tranquilo que yo te voy a ir indicando cómo sigue la historia de tu vida, ¿sí? Así que bueno, me parece que este es un primer punto que la fe nos ayuda a pensar que no importa en qué etapa de nuestra vida estemos, no importa qué edad tengamos, Dios tiene algo para nosotros aquí y ahora y nos está pidiendo que nos movamos y nos pongamos en marcha. Lo segundo que está muy asociado a esto, la fe nos invita a vivir como peregrinos, ¿sí? Como caminantes en medio de la vida, no quedarnos quietos en un lugar determinado. Es más, nos llama a vivir
un poquitito más livianos. No se puede caminar por el desierto con 20 mochilas encima, ¿sí? Si bien ellos tenían camellos, Abraham era una persona que estaba muy bien posicionada económicamente, bueno, tuvo que decir, bueno, dejo mi comodidad en Mesopotamia, emprendo este camino al cual Dios me llama y tengo que empezar a despojarme de todas aquellas cosas que no me sirven para esta nueva etapa que Dios me está proponiendo, ¿sí? Y así como compartíamos la semana pasada que Dios abre caminos en medio del desierto, bueno, esta es la experiencia de Abraham. Abraham tuvo que caminar y peregrinar en medio del desierto, sintiéndose absolutamente extranjero y peregrino en una tierra que no poseía, ¿sí? Y el versículo 9 dice esto, ¿no? Por la fe, Abraham y su familia se radicó como extranjero en la tierra que Dios le había de dar, pero que todavía no le había dado. Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos juntamente con él, también de la misma promesa, ¿sí? Y yo creo que es muy impactante esta frase, ¿no? O sea, una persona muy rica como lo era Abraham, que tenía bienes, heredades en Mesopotamia, una tierra muy pagana, ¿no? Pero muy pagana, todos lo sabemos por historia esto, ¿sí? Él dice, bueno, voy a dejar todas mis comodidades, voy a seguir el llamado de Dios y voy a habitar en carpas, en medio del desierto, como un extranjero. Qué dura, ¿no? Qué dura experiencia que es esta. Sin embargo, me parece que es bueno que podamos pensar que cosas que nos tocan vivir a nosotros hoy, de hecho, algunos de ustedes creo que está viviendo literalmente esta experiencia que vivió Abraham, ser extranjero en una nación distinta, ¿no? ¿Qué se siente, no? ¿Qué se sufre? Qué bueno es pensar que hay otros héroes de la fe que ya vivieron esta experiencia, que ya la caminaron, que ya la transitaron, que sobrevivieron a este desierto, ¿sí? Que no siendo ciudadanos de donde estaban habitando, Abraham pudo encontrar por fe y por misericordia de Dios el cuidado, la provisión, fundar una nueva nación, un nuevo pueblo, un nuevo estado, pero tuvo que pasar por esa experiencia de decir, voy a caminar en el desierto, emprendiendo este nuevo desafío que Dios me da, voy a sentirme extranjero en una tierra que me prometieron, pero que todavía no la estoy poseyendo, y creo que este es un fuerte mensaje para todos nosotros, ¿no? Más si cuando uno piensa en la vida de Jesús y en la experiencia de Jesús, Juan capítulo 1, dice que vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, que Dios vivió entre nosotros, ¿sí? El Verbo hecho carne, vivió entre nosotros, bueno, significa que plantó sus carpas para vivir en medio nuestro. El texto griego original, cuando dice que Cristo decidió habitar en medio nuestro, bueno, es literalmente la misma frase que vemos acá en relación a Abraham. Jesucristo decidió hacerse ser humano, hacerse un extranjero en medio nuestro, ¿sí? Habitar en carpas, dejar todas sus riquezas, dejar todo su estado de bienestar, salir de su zona de confort para poder darnos la gracia y la bendición de la salvación que hoy todos podemos disfrutar gracias a ese ejemplo de Jesucristo. Así que yo conecto esto con Mateo 6:30, ¿no? Porque muchas veces vivimos preocupados por lo material, por lo económico, y es cierto, ¿no? En un país tan difícil como el nuestro, en un continente tan duramente castigado por la economía, ¿sí? ¿Cómo no poner nuestra mirada en eso, ¿no? Sin embargo, la fe nos permite ver que Dios se ocupa de todo, que Dios nos ayuda a caminar en el desierto, que aunque nos sintamos los más extranjeros de todos, Dios nos da un lugar de pertenencia que tiene que ver con lo espiritual, con la fe, con la gracia de Dios. Y dice Mateo, Mateo 6:30, no sean gente de poca fe, ¿no? Fíjense cómo esto se conecta directamente con Hebreos 11. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas desesperadamente, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitamos todo esto. Así que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y Dios nos dará a cada uno de nosotros todo esto que estamos necesitando, ¿sí? Creo que la fe nos permite tomar conciencia de que Dios cuida de nosotros
independientemente de nuestro estado de bienestar que podamos tener o no. Que la mano de Dios está siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y el problema es cuando nosotros dejamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos preocupamos por todo lo demás, no solamente que no podemos resolver las cosas, sino que también nos angustiamos, nos desesperamos, nos obsesionamos con ciertas cosas, y cuando entramos en eso es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil disfrutar de la esperanza, de la fe y de la provisión de Dios que tenemos a cada paso de nuestro camino, ¿sí? Lo tercero que quería mencionar tiene que ver con dejar de lado la obsesión por la inmediatez, esto que mencionábamos al principio, ¿no? La ansiedad de querer todo ya, todo ahora, todo rápido, ¿no? Todo de manera instantánea. Lamentablemente vivimos en una sociedad que hiperestimula esto, ¿no? Y esto tiene efectos en la salud física, mental, espiritual, en nuestros vínculos sociales, ¿no? Porque cuando no tenemos rápido lo que queremos, nos angustiamos, nos enojamos, nos preocupamos. Es más, hasta nos podemos pelear con aquel que no me da lo que yo supuestamente quiero en este momento, aquí, ahora, ¿no? Y bueno, se generan un montón de situaciones difíciles, ¿no? Difíciles de manejar. Y justamente la experiencia de Abraham y de Sara nos enseñan a que hay que aprender a esperar en Dios, que Dios tiene tiempos que son muy distintos a los nuestros, que los tiempos de Dios, como decíamos también el domingo pasado, son igual a los caminos de Dios que son muy distintos a nuestros caminos, ¿sí? A tal punto que el Nuevo Testamento tiene dos palabras muy distintas para hablar de tiempo. Tiene la palabra habitual que es cronos, ¿no? Que de ahí viene lo cronológico, ¿sí? Que es el tiempo humano de todos nosotros, ¿no? Primero esto, después aquello, después lo otro, y si es rápido mejor, ¿no? Y está el tiempo kairos, que es el tiempo que se designa para la voluntad de Dios, para el proyecto de Dios, para la manera de planificar las cosas con Dios, y que es muy distinto a nuestro tiempo. Y Abraham aprendió a vivir menos en el tiempo cronos y más en el tiempo kairos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, únicamente a través de la fe, de la confianza, de la esperanza en Dios, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de una persona que a los 75 años sale de Harán. Probablemente antes salió de Ur de los Caldeos. O sea que estamos hablando de una persona que, vamos a poner, a los 60 años recibe la promesa de la herencia, llega a los 100 años, ¿sí? A los 99 años, y Dios le tiene que volver a decir, mirá, Abraham, seguí confiando porque pasó mucho tiempo, pero el hijo que yo te prometí lo vas a tener. Y vas a tener esa herencia multitudinaria como las estrellas de los cielos, como los granos de arena sobre la playa, que yo en algún momento de tu vida te prometí. Y pasaron 10, 15, 20, 25 años, y Abraham veía que esa promesa no se cumplía. Y a pesar de ser el padre de la fe, dudó, ¿sí? Y pensó que Dios iba a cumplir esa promesa de una manera distinta, a través de otro hijo, que era Ismael. Y no. Dios estaba trabajando con Abraham justamente la paciencia como ejemplo para cada uno de nosotros. Entender que la manera en que Dios obra es tan distinta, tan diferente, y que Dios nos da las cosas que necesitamos recibir en el momento en que podemos disfrutarlas, aprovecharlas, no arruinarlas, ¿sí? Pero eso requiere que aprendamos a tener paciencia en medio de una cultura que nos dice todo lo contrario, ¿sí? Y yo creo que acá nos ayuda mucho pensar en Romanos 12, cambiar nuestra manera de pensar, no adaptarnos a los principios culturales de este siglo, ¿sí? Que nos dicen tenés que acumular, tenés que correr, tenés que vivir lo más rápido posible, ¿sí? Confía en vos mismo, ¿no? Obvio, es importante confiar en uno mismo, pero confiar en uno mismo dándose cuenta que la imagen y semejanza de Dios está en nosotros, somos parecidos a Dios y por medio de la fe vamos a poder vivir y experimentar todas aquellas cosas que Dios nos ha prometido, ¿sí? Entonces me parece que el desafío en esta mañana es este, ¿no? O sea, es salir de la inmediatez. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Bueno, acá estamos todos juntos como comunidad para acompañarnos, para escucharnos, yo diría para recordarnos estas verdades, para seguir orando, ¿no? Y si alguno en algún momento de su vida flaquea y siente que todo esto se pierde, se diluye, ¿no? Como que Dios se aleja de nosotros, bueno,
acá venimos todos los domingos, todos los días que tenemos un grupo de estudio bíblico, a recordarnos unos a otros que en medio de este peregrinaje tenemos que vaciar un poquitito la mochila, vivir un poco más livianos, no correr tanto y confiar en que Dios en algún momento va a cumplir todo aquello que nos prometió, ¿sí? Y yo creo que esto se conecta con un punto que es muy importante, particularmente en la vida de Sara, ¿no? Justamente hoy que estamos reflexionando sobre Sara y sobre Abraham, nos toca compartir el Día de las Madres, ¿no? Y la experiencia de Sara fue muy, muy, muy dura para ella, porque ella también había recibido la promesa de parte de Dios, ella también veía que el tiempo se pasaba, ella sabía ya a su edad que era estéril, ¿no? Y sin embargo, teniendo 90 años, ¿sí? Y Abraham 100 años, ellos pueden ser padres biológicos de su hijo, ¿sí? Y yo quisiera que podamos ver en esto que Dios, primero, siempre cumple sus promesas, ¿sí? Segundo, que Dios no está limitado por ninguna de nuestras limitaciones humanas, ni genéticas, ni culturales, ni históricas, ni biográficas. No está limitado por nuestra capacidad o no de hacer ciertas cosas. Dios no está limitado por nuestra edad, ¿sí? Por nuestra juventud, ni por nuestra vejez. Dios no está limitado absolutamente por nada. Y mediante la fe, nosotros podemos pensar que Dios siempre tiene algo especial para nosotros. Quizás algo que lo vemos como absolutamente imposible, ¿sí? Quizás como algo que vemos que ya se nos pasó el tiempo, se nos pasó la oportunidad, desaprovechamos alguna oportunidad en la vida. Si ese algo es algo que tiene que ver con el plan de Dios para nosotros, no tengamos la más mínima duda que aunque tengamos 100 años, Dios nos va a permitir vivir esa experiencia en fe y en gracia, porque Él no está limitado por nada ni por nadie. Y creo que esto es lo que nos da esperanza, ¿eh? Dice Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza, recibió energía y vitalidad para poder tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Fiel, fe, fidelidad, en el griego, son 3 palabras que vienen de la misma raíz, que es justamente tener fe y confiar en Dios. Eso genera fidelidad y eso genera confianza en aquel que nos ha dado tantas maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Y avanzando un poquitito más, yo quisiera que pensemos en esto, ¿no? Si Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años cuando son padres, yo creo que también la fe nos permite ver que no importa la edad que tengamos, no importa la etapa de vida que estemos viviendo, Dios tiene siempre algo desafiante y nuevo para nosotros. Dios quiere sacarnos de la monotonía, de una vida rutinaria, como decíamos al principio, de una conciencia anestesiada en la cual se nos pasa la vida, nos aburrimos, perdemos un proyecto, perdemos un sentido por el cual vivir, se nos pasa el tiempo, ¿no? Bueno, Dios tiene algo totalmente distinto para nosotros. Quiere sorprendernos diariamente con algo que nos devuelva la vida, que nos motive, que nos devuelva esta fuerza vital, que nos empuje, ¿sí? ¿Qué es ese algo? Bueno, ahí está la tarea de cada una, ¿eh? Ahí está la tarea tuya con Dios, nuestra como comunidad, para acompañarnos, para descubrir qué es ese algo nuevo, espectacular, imposible a tu mirada, imposible a tus ojos, pero que está ahí por llegar para que tu vida salga de la rutina, ¿sí? Te conmueva, te dé ganas de vivir, te dé ganas de seguir construyendo esta comunidad en la cual Dios nos va a sorprender a todos y cada día de una manera personal y diferente, ¿sí? Y yo creo que cuando vivimos esto, podemos tomar conciencia de que todos nosotros, aunque no lo creamos mucho, aunque no lo vivamos a diario, aunque no lo pensemos cotidianamente, somos parte de un proyecto que es mucho más grande de lo que pensamos. Un proyecto de iglesia, un proyecto de nación, ¿sí? Un proyecto de comunidad en el cual la presencia de Dios hace que no tengamos límites, hace que Dios nos sorprenda cotidianamente, hace que podamos pensar que lo que Dios tiene para nosotros es infinitamente superior a lo que nuestra mente humana puede pensar o puede concebir.
Y esta es la promesa de Abraham, esta es la promesa de Abraham. Dice que así, de este solo hombre, ya en decadencia, dice el texto, miren lo fuerte que es, ¿no? Nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. ¿Y qué era esto? Bueno, era el cumplimiento, empezar el cumplimiento de la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es re fuerte. Esto nos abre la cabeza de que Dios tiene algo inmensamente infinito para todos nosotros, como iglesia, como país, como familia, como personas. Ser bendición a todas las familias y a todas las naciones de la tierra, ¿sí? Yo creo que cuando uno toma conciencia de esto, ¿sí? Bueno, estamos teniendo prácticamente el mismo llamado que tuvo Abraham. Fíjense la importancia que tenemos en los ojos de Dios, vos y yo, esta comunidad, estas familias, ¿sí? Cada uno de los que estamos participando de este servicio presencial o por streaming en esta mañana. Y para terminar, esto tiene que ver con el título del servicio en esta mañana. Creo que la fe nos permite que podamos entender que podemos vivir en la certeza plena y absoluta de que Dios siempre tiene para nosotros algo mucho mejor a lo que tenemos hoy. Y voy a leer el versículo 39 y el versículo 40 de Hebreos 11, porque me parece que es muy fuerte esto, porque estamos hablando de los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, ¿sí? Las personas que supuestamente más cerca de Dios estuvieron a lo largo de toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Dice versículo 39, aunque todos estos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, es decir, que fueron justificados mediante la fe, escuchen esto, ¿no? Ninguno de ellos, ni siquiera Abraham, vio el cumplimiento pleno de las promesas que ellos habían recibido. Empezaron a ver el cumplimiento, ¿sí? Pero Dios tenía para ellos algo mucho más aún después de su muerte, ¿no? Y dice, esto sucedió, y esto es lo más grandioso de todo, ¿no? Esto es lo más fuerte de todo. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos, completos, maduros en la fe, sin nosotros, sin vos y sin yo. Pues Dios nos había preparado a vos y a mí algo muchísimo mejor, ¿no? Es tremendo esto. Está diciendo que la lista de Hebreos 11, todos estos grandes personajes de la fe, empezaron a ver, pero no vieron todo. Y no vieron todo porque Dios nos estaba esperando a cada uno de nosotros. Te estaba esperando a vos y me estaba esperando a mí para darnos a nosotros algo mucho mejor que lo que les dio a ellos. Y acá es donde cierra toda la serie de Hebreos, ¿no? Porque uno dice, ¿qué es eso mejor que Dios tiene para mí y que no le dio ni a Abraham, ni a Noé, ni a Moisés, ¿sí? Ni a David? ¿Qué es eso? Bueno, es justamente todo esto que venimos trabajando desde el capítulo 1 de Hebreos hasta ahora. Esto algo mejor es un mejor sumo sacerdote, un mejor pacto, mejores promesas, un mejor camino, una mejor fe, una mejor esperanza, un mejor amor. Cristo en cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida, dándonos vida, dándonos fe, dándonos esperanza. ¿Qué mejor que Cristo? ¿Qué mejor que la mismísima presencia del Espíritu de Dios dándonos fe, amor y esperanza para hacer frente a todas las cosas que tenemos que vivir en este día a día? Creo que más no se puede pedir, creo que más no se puede pedir. Tenemos una bendición mucho mayor que la que tuvo nuestro Padre de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Y creo que el desafío está en poder ser conscientes de esto, poder disfrutarlo, poder apropiarnos de esto, poder compartirlo, ¿sí? Para que juntos como comunidad podamos ir descubriendo día a día qué es ese algo mejor que Dios tiene preparado para vos y para mí. En fe, en esperanza y en amor. Así que quisiera invitarlos a que nos podamos tomar un tiempo de reflexión personal con nuestro Dios, compartir con nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo, aquello que está en tu corazón en esta mañana, quizás aquello que te preocupa, aquello que te angustia, quizás ese sueño que tenés ahí
pendiente, ¿no? Desde hace un tiempo. Bueno, ¿por qué no buscar la guía y la bendición de Dios en esta mañana para que Dios te sorprenda con esto, algo nuevo y vivo que Él tiene para vos de una manera personal? Dice Romanos 8, 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosa y ampliamente, junto con Él, todas las cosas que necesitamos para vivir? Nadie ni nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.